Pero ¿qué implica para la iglesia el que Jesús haya resucitado? Como le dije, el mundo tiene su celebración. El mundo hace todos sus ritos tradicionales a través de la iglesia popular. Se hacen todos estos ritos, una liturgia muy solemne, pero que nada más tiene trascendencia en el momento en que se efectúa. Pero luego de ahí no hay ningún tipo de respeto al resucitado. No hay ningún tipo de adoración al resucitado. El resucitado es simplemente se venera en el momento. Pero hace 2000 y pico de años resucitó. Y todos los años vivimos celebrando la resurrección, pero resucitó una sola vez. Y la tumba ha estado vacía desde el día en que se levantó. No hay que ir todos los años a verla vacía, no. Está vacía todos los días de nuestra vida. Por tanto, la resurrección no es un tema del tiempo, ni es un tema de celebración. Es un tema de transformación en la vida de lo que hemos creído en el resucitado. Por eso en esta mañana quiero hablar sobre este tema, el impacto de la resurrección de Jesús en la iglesia. ¿Qué significa para el que ha sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Qué significa la resurrección para el que ha nacido de nuevo? ¿Qué significa la resurrección para el que se ha apartado del pecado? ¿Qué significa para el hombre y la mujer que vive en santidad delante de Dios? ¿Qué implica para aquellos que tienen la esperanza que esa resurrección se va a extender no solamente a quien resucitó, sino a los que han creído al resucitado? Porque el mismo apóstol Pablo dijo, dando respuesta a una pregunta que le hicieron los hermanos de Colosa, y fue que le preguntaron, de Tesalónica, le preguntaron: dime, ¿y qué hay de nuestra gente? De los que se han ido ya, de lo que han partido de esta tierra. Había una preocupación de lo que habían quedado sobre la muerte de los cristianos. Y Pablo dijo: no hay problema con eso. Tranquilo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, la resurrección del resucitado se extiende a los que han creído en el resucitado. Quiero tener una porción del texto leído en esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían: ¿qué quería decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Gracias, pueden sentarse. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de que sobre todo la raza humana, sobre todo los países cristianos, porque los países musulmanes, los países asiáticos, en sus culturas y rasgos históricos, no contemplan a Jesús como Señor y Salvador. Lo ven como un profeta simplemente. Pero la mayoría de todo lo que es el pueblo y el mundo cristiano, la gente de Occidente, reconocemos la resurrección de Jesús. Aunque algunos lo abordamos de diferente manera y de diferentes tópicos, pero hay un abordaje, hay por lo menos una conceptualización
sobre el tema de la resurrección de Jesús. Ahora bien, hay una pregunta que nos debemos nosotros de hacer frente a esto que creemos. A la verdad, lo que creemos en la resurrección, hemos comprendido plenamente el impacto que tiene la resurrección en la salvación del creyente. ¿Qué significa para nosotros los cristianos la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús fue uno de los eventos, o ha sido uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad. Al resucitar entre los muertos para volver al poder eterno y para estar a la diestra del Padre. Y esto fue un cumplimiento del plan de Dios que tiene una importancia fundamental en la vida y el futuro de toda la humanidad. En ese evento, cuando fueron los personajes, entre ellas las mujeres, que fueron las primeras que llegaron, pudieron darse cuenta que desde aquel momento en adelante su fe comenzó a tener mayor relevancia y mayor sentido. Fíjese que cuando Jesús resucitó, en el texto, tanto Lucas como Lucas, Mateo y Marcos hablan y dicen que como esto tenía una trascendencia política también, lo que pensaron fue decir que se lo habían robado, que habían robado el cadáver, porque daba mucha vergüenza que lo que ellos hicieron con alguien, porque ellos creían que representaba una amenaza para el poder político, para el poder religioso, que ahora, después que lo crucificaron y después que lo sepultaron, que ahora se corra la voz de que el que ellos habían asesinado, del que ellos habían vituperado, que ya no se encontraba en la tumba. Había que inventarse una posición que no dejara en vergüenza al gobierno, a los poderosos. Había que inventarse cualquier posición que le hiciera a ellos sentirse que tenían control y que su orgullo de poder no se encontraba desvanecido. Pero si fue un tema de hurto del cadáver, alguien tenía que ver cuándo lo sacaron. Alguien tenía que ver dónde lo llevaron. Alguien tenía que ver si fue que lo movieron a otra tumba y a cuál fue. No puede ser por arte de magia. Siempre las evidencias estarán ahí. Por más secreto que se hagan las cosas, habrá evidencia. La Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Por más que el hombre trate de ocultar cualquier hazaña de él, alguna evidencia habrá. Por tanto, si es verdad que se lo robaron, alguna evidencia tiene que haber del robo. ¿A qué hora se lo llevaron? ¿Dónde se lo llevaron? Algo tiene que haber. Aleluya. Los soldados que estaban ahí tienen que hablar. Son los testigos oculares de lo que sucedió. Ellos tenían que decir lo que pasó, aunque fue una mentira, pero tenían que decir algo. Y no hay ningún dato registrado sobre el tema, desde si fue hurtado, cómo, cuándo, a qué hora, porque es lo que el enemigo hace
para querer desnaturalizar lo que Dios hace en la vida de nosotros. La Biblia dice que Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Por tanto, él es mentiroso. Ellos tenían que inventar cualquier situación, porque hablar de una tumba vacía de aquel que dijo que Dios era en él y él en Dios, hablar de una tumba vacía de aquel que le enrostró su pecado a los políticos, a los religiosos perversos del momento y a la sociedad corrupta, había que justificar para que su orgullo no quedara quebrantado. Y por eso querían decir que fue un robo. Pero las mujeres que estuvieron allí no solamente encontraron la tumba vacía, encontraron mensajeros que le dijeron sí lo que había sucedido. Había un mensajero que le dijo: ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan aquí si la tumba está vacía? Este no es el lugar ya de buscarlo, porque él se movió de dirección, él cambió de dirección, nadie lo movió, el poder que hay en él lo levantó. Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Es una pregunta muy interesante para los que hoy hablan de un Cristo que todos los años lo están crucificando y lo están también resucitando el domingo de resurrección. Hoy es un día muy importante, no simplemente para celebrar una resurrección, sino para hablar del impacto de esa resurrección para miles, millones de hombres y mujeres en el globo terráqueo que han sido alcanzados por el resucitado. Ahí sí tenemos que hablar. Aleluya. Pablo mismo habla diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, refiriéndose a Jesucristo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque el tema del Calvario tiene su relevancia. El tema de la cruz tiene su relevancia. El tema del sacrificio tiene su relevancia. Pero no hubiese tenido tanta significación si todo ahí hubiese quedado. Porque iba a pasar como muchos. En una ocasión tomaron a unos cuantos de los discípulos presos. Allá narra en el libro de los Hechos. Y allá, cuando están ahí hablando, viene Gamaliel y dice: tengamos cuidado, porque puede ser que este sea diferente a los demás. Porque otros por ahí vinieron y dijeron que eran el Cristo, murieron y en la tumba están. Otros vinieron diciendo que eran los profetas y en la tumba están. Ahí están sus insignias. Y si abren las tumbas, ahí encuentran sus huesos. Pero del que se está predicando, del que ellos están hablando, del que ellos están testificando, la tumba está vacía. No solamente hay un Calvario vacío,
Hay una tumba vacía. Hay un cuerpo que no lo pueden encontrar, pero que sí, después que se levantó, él tuvo que presentarse. Y el mismo Tomás, en su incredulidad, tuvo que palpar con su propia mano que el resucitado se había levantado. Aleluya. Teniendo en cuenta todo esto, hermanos y hermanas, debemos de entender que la resurrección tiene su importancia en nuestra vida como creyente. Y quiero enumerar algunas. Número uno, la resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que se dijo de él. La resurrección demuestra que Jesús dijo: yo soy Dios. Que él tenía poder. Los discípulos vieron el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo resucitó a la vida eterna como un sello de la aprobación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios respaldó todo lo que Jesús dijo de él con la resurrección. Ningún otro que había venido en nombre de Dios había podido resucitar por sí mismo. Habían orado por ello y había resucitado, pero por sí mismo, con la autoridad, con el poder de decirle a la muerte: tú no tienes autoridad en mí, tú no tienes potestad de dejarme postrado, tú no tienes derecho a yo estar enclaustrado. Yo te voy a vencer, y de la manera que te voy a vencer es saliendo de en medio de ti y volviendo a la vida. Aleluya. La resurrección prueba que todo lo que Jesús dijo de él era verdad. Segundo, la resurrección prueba la primacía de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que Dios ha resucitado y que resucitó por sí mismo, porque Él era Dios. Por tanto, lo que Él dice es la verdad y es la base de toda creencia. Todo lo demás debe ser juzgado por el patrón de la palabra de Jesús. No podemos en ninguna medida creer que la muerte de Jesús simplemente se quedó en la tumba, sino que Él cumplió y se convirtió no solamente en el cumplidor, sino en la primicia y en el único que se ha levantado por sí mismo. Por eso Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, que Él es el primogénito, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Y haciendo una defensa y una apología de Cristo, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Esa resurrección prueba la primacía de Jesús como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Tercero, la resurrección prueba que la pena por nuestro pecado ha sido pagada en su totalidad. Aquí no hay que estar haciendo sacrificio, ni penitencia, ni estar caminando de rodillas o llevando cualquier cosa encima. Permítame decirle, ya quien tenía que pagar por ti, lo pagó. Lo pagó. Quien tenía que pagar un precio, lo pagó. Y oye bien, lo pagó por gracia.
no porque era culpable ni era responsable, sino que lo hizo por pura gracia y misericordia. Lo hizo porque te amó. Antes que el mundo fuese, Él te amó primero. Él te amó, Él pensó en ti. Él diseñó el plan de rescate para ti. Por tanto, no hay por qué estar todos los años haciendo rituales para que el Cristo se levante de nuevo. No hay por qué estar haciendo tantas situaciones que quieran demostrar que Cristo renace, muere y resucita cada año. No. El Cristo que tú y yo le servimos, ese Cristo mora en el corazón tuyo y mío, mora en nuestra familia, mora en nuestro matrimonio, mora en nuestro negocio, mora en nuestras empresas, mora en todo nuestro caminar. No tenemos que andar con Él para arriba y para abajo. No tenemos que ir a ver a una tumba. La tumba está vacía y es el mayor testimonio de que Él se levantó. Su resurrección implica el pago de nuestros pecados. La Biblia dice que en su muerte Jesús descendió a los infiernos y le arrebató al diablo el acta que tenía, que le hacía propietario de nuestras vidas. Él la tomó y dice la Biblia que la levantó, la mostró públicamente para que se entienda que tú no eres propiedad del diablo ni del infierno. Hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario. Hay alguien que te amó y que pensó en ti. Hay alguien que lo dio todo por ti para que tú seas salvo y seas feliz. Por tanto, si hay algo que hay que hoy celebrar, es nuestra felicidad. Porque su resurrección nos ha hecho felices, nos ha hecho libres. Y la resurrección muestra esto. No todo se quedó en la tumba. Si todo se hubiese quedado en la tumba, nuestro evangelio fuera irrelevante. Todo se quedó en un sacrificio. Pero cuando se levantó de la tumba, le dijo a la muerte, le dijo al demonio, le dijo a los infiernos: ustedes no tienen autoridad sobre mí. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? No hay manera de resistirse ante el poder del resucitado. No hay manera. Cuarto, la resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. Hay una promesa. En el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, hay referencias a Jesús como siendo el resucitado de los muertos. En la mayoría de los casos, allí encontramos la frase de entre los muertos, una frase muy común griega, de entre los muertos. ¿Cuál es esa diferencia entonces entre esos dos hechos? El que Jesús resucitó a gente de entre los muertos, porque ellos eran personas que habían fallecido, no tenían autoridad sobre sí mismos, estaban condenados por la muerte misma y no podían hacer más nada. Y cuando me habla de que Él sí se levantó de entre los muertos, entonces sí nos habla de que la muerte no tuvo autoridad, ni tuvo control, ni le pudo detener en su propósito eterno. No pudo. Nosotros cuando morimos, ahí estamos. Y si vamos a resucitar, es porque dice la Biblia que Él descenderá y sonará la trompeta. Y cuando escuchemos esa dulce melodía, la vida volverá a nosotros y nos levantaremos por Él, no por nuestra fuerza. Es al sonar la melodía de su trompeta,
es que cuando Él venga por nosotros, la vida tendrá que volver a nosotros, porque Él es la vida misma y Él viene por nosotros. Él viene por los suyos. Y mire, aunque este no es el tema del día, yo creo que la iglesia más que nunca hoy tiene que retomar el mensaje de la pronta venida del Señor. Se ha ausentado mucho este mensaje en nuestros púlpitos, porque hoy estamos hablando de una teología de prosperidad y de todo esto. Yo no soy predicador de miseria, pero tampoco tengo que predicar prosperidad. Ahora yo predico a un Dios que prospera, a un Dios que bendice, a un Dios que levanta, a un Dios que te da, a un Dios que te bendice y te da lo que necesita. Pero la felicidad mía no es lo que tengo. La felicidad mía es Dios en mi vida. Porque lo que tengo se queda, pero el Dios que tengo en mi corazón es quien me eleva a las alturas y me sienta en los lugares celestiales con Dios. Aleluya. La resurrección nos garantiza que nos levantaremos de los muertos. Y ya Él nos levantó de la muerte del pecado. Con su sangre derramada y con su resurrección, Él nos ha levantado espiritualmente. Pero llegará un levantamiento corpóreo, físico, donde nuevamente le digo que al escuchar esa dulce trompeta, la vida será melodía a nuestros oídos. Otro elemento como quinto que tenemos que ver es que la resurrección convierte a Jesús en la cabeza viviente de la iglesia. No es un hombre la cabeza de la iglesia. No es un hombre el que habla a través de la iglesia. Cristo habla a través de su iglesia. Cristo es el cabeza de la iglesia. Habemos pastores, habemos un grupo de líderes, a otros le llaman obispos, apóstoles, cuantas cosas. No sé después, dentro de 10 o 15 años, que van a llamarse arcángeles o querubines. 20,000 cosas viven llamando. Pero una cosa les sé decir: ningún apóstol se levanta, ningún obispo se levanta, ningún reverendo se levanta, ningún pastor se levanta. Pero el resucitado se levantó y Él es quien nos ha levantado a nosotros. Si hoy somos alguien, a Él se lo debemos. Si algo tenemos, de Él es la gloria, de Él es la honra. Los títulos simplemente son estructura de los hombres, pero el único que da paz se llama Jesucristo. El único que da consuelo se llama Jesucristo. El que responde la oración se llama Jesucristo. El que está a tu lado y te abraza y te mima se llama Jesucristo. El que te ama y te consuela se llama Jesucristo. El que te perdona y te levanta se llama Jesucristo. El que va más allá del perdón se llama Jesucristo. Él es tu amado. Él es tu amado. Por eso Él es la cabeza viviente de la iglesia. La iglesia tiene a quien mostrar, no a un hombre ni a una mujer, al resucitado de entre los muertos. Él es nuestra referencia. Él es nuestra razón de vivir. Él es nuestra razón de ser. Por eso la iglesia tiene que estar siempre humillada bajo los pies de nuestro Señor, porque Él es el que dijo: sin mí nada podéis hacer. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Él es quien nos alimenta. Él es quien nos sustenta. En los momentos de frustración que tú has tenido en tu vida, no ha habido psicólogo ni psiquiatra que te resuelva el problema. Y no estoy en contra de los profesionales. Yo soy un profesional y me mantuve por muchos años en las aulas educando, aún en las universidades. Pero también es verdad
que cuando me llegaron los momentos difíciles, o me llegan los momentos difíciles, a veces por más libros que leo, por más conferencias que escucho, por más videos que puedo ver de hombres inteligentes y sobresalientes, también es verdad que en el único lugar que encuentro reposo, respuesta, es cuando vengo y me humillo ante su presencia y le digo: Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé a qué hora, pero sé que en ti yo tengo paz. En ti yo estoy seguro. Tú lo sabes, que tú has tenido momentos en la vida que solamente cuando has acudido donde Él y lo has soltado todo, ahí es que tú has visto el milagro. Mucha gente te ha dado 20,000 consejos, y cuando has acudido donde Él te da la salida con una sola palabra. Oye, fue como dijo aquel hombre, el centurión, que le dijo: no entra a mi casa, que yo no soy digno de que tú. Él dijo: ¿sabe qué? Él tuvo tanta fe, pero tanta fe, que dijo: solamente basta que tú des la palabra. Wow. Solamente basta que tú des la palabra. Cuando Él da la palabra, no importa la distancia. Por eso que le dije: no tienes que tener a nada ni a nadie encima. No tienes que ir a postrarte a ninguna imagen. No tienes que llamar a nadie. No tienes que prender incienso, ni prender vela, ni tienes que hacer rituales. Solamente tienes que hacer lo que dice la palabra. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia. Humíllate delante de Dios. Quebranta tu corazón ante su presencia y verá el milagro hecho realidad en tu vida. Aleluya. Ahí está la trascendencia de su resurrección en nuestras vidas. Otro elemento que debemos de ver, muy importante, como sexto, es que la resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. El que se fue volverá. Oiga bien, el que se fue volverá. No se fue muerto, se fue vivo. Y volverá vivo para buscar a lo suyo. Hay promesas para el futuro de su regreso. Pero si Él no hubiese sido resucitado, todas las promesas de su gobierno y de su reino celestial hubiese quedado en cuestionamiento. Él, refiriéndose a su cuerpo, en aquella ocasión dijo: este templo yo lo destruyo y en 3 días lo reedifico. La tierra al tercer día no le pudo sostener. No importa cuán fuertes fueran los minerales e integrantes que componen la tierra, no le pudieron sostener. Tuvieron que dejarle libre para que se levante. Porque había una promesa, y es que Él regresará por nosotros. Como le dije en el libro de Tesalónica, Pablo le dijo a los hermanos en el capítulo 4: porque el Señor mismo, con voz de mando, Él no va a mandar a nadie. Él no le va a decir: ve a buscarme a fulano. No. Yo voy a buscar lo mío, lo que yo gané, lo que me han sido fieles, lo que se han guardado para mí, lo que han creído en mi resurrección, lo que la han vivido en santidad y justicia. Ahora me toca premiarle y voy yo mismo personalmente a buscarlo. No mandaré a nadie. Yo voy en vivo y directo, online, a buscarlo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, le hablará a los sepulcros, y los sepulcros tendrán que obedecer. Los sepulcros tendrán que abrirse, porque el dador y sustentador de la vida
estará dando un decreto desde los cielos. Lo que tienen estos sepulcros que le pertenece a Dios, tendrán que entregarlo, porque no son de ellos. Estuvieron ahí por un tiempo. Gracias por habérmelo guardado ahí. Gracias por haberlo tenido ahí. Pero llegó la hora. He venido a buscar lo que es mío, para cumplir lo que Él mismo dijo, según Juan capítulo 14. Voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. La Biblia dice que nuestro Dios no tiene ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es íntegro. Nuestro Dios es un Dios real. Usted puede ir a la tumba de Mahoma y va a encontrar los huesos de Mahoma. Usted va a la tumba de Buda y va a encontrar los huesos y la tumba de Buda. Usted va a ir a Jerusalén y va a encontrar la tumba de Jesús, y la va a encontrar como debe de estar, vacía, porque Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. Séptimo, la resurrección tiene su impacto, importancia para la iglesia de hoy, porque la resurrección es la garantía de la justicia absoluta. Si después de nosotros vivir una vida sin pecado, agradando a Dios a pesar de nuestras debilidades, hay una manera de hacer justicia a la lucha que tenemos día a día. Ser cristiano no es fácil. Es negarte a ti mismo. Es luchar contra ti mismo. Es tener que las cosas que te llaman, pero que cumpliendo con lo que dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. En base a ese postulado, entonces yo me mantengo firme, sufro, porque tengo que decirle a mi carne no. Cuando tengo que renunciar a mi derecho para que Dios sea quien defienda mi derecho, eso también es dolor. Cuando entiendo que debo de reclamar lo que me corresponde, pero el Señor me dice que guarde silencio, porque Él es quien pelea mi batalla, quien Él quiere pelea por mí, sabiendo yo que tengo buenos brazos y buena boca para defenderme, y que tengo las leyes estatales para defenderme. Dios me dice cállate. Dios me dice cierra la boca. ¿Tú crees que eso no es sufrimiento? Eso es sufrimiento, eso es dolor. Pero hay una promesa: se premiará tu fidelidad, se premiará tu silencio, se hará justicia por ti. Alguien vendrá y hará justicia por ti, y es el resucitado, el que se levantó sabiendo que así como Él también se levantó, Él nos levantará y nos dará esa grata experiencia de ser resucitado también. Si después de vivir una vida perfecta como lo vivió Jesús, sin pecado, aún así, si no hubiese resucitado, a la única conclusión que podríamos haber llegado es que el mal siempre gana. Ahí se quedó todo. Y yo sé que cuando no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que todo el propósito de Satanás de destruir a Jesús desde su nacimiento, que fue perseguido para eliminar a todos los niños varones nacidos, desde ese momento fue perseguido. El plan del enemigo era destruirlo, aniquilarlo y sacarlo. Y sé que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario
y que estaba en aquella situación allí, yo sé que el enemigo dijo: gané, lo logré, malogré el plan de Dios. La humanidad seguirá estando bajo mi dominio, bajo mi control y bajo mi autoridad. Sé que el enemigo en ese momento entendió que había ganado, entendió que tenía todo en sus manos. Lo único es que el enemigo no conocía cuál era la carta que Dios tenía debajo de la manga, porque no todo el diablo lo sabe. Hay secretos divinos, eternos, que solamente están en el corazón y en la mente de Dios. El diablo no lo sabe, pero Dios muchas veces te revela a ti muchas de esas cosas. El diablo no sabía. Dijo: con morir lo aniquilé. Se acabó el proyecto de Dios. Un proyecto de salvación, de rescate, de reivindicar lo que sucedió allí en el Edén con la caída del hombre y de la mujer. Ese plan de reivindicación fracasó. Una vez más fracasó. Lo que él no sabía, a quién él estaba generándole la muerte. Él estaba generando la muerte al creador de la vida y de la muerte misma. Ahí es donde se crea y se hace justicia, y donde la crucifixión junto con la crucifixión demuestran poderosamente la misericordia y el favor de Dios para con nosotros. Ahí está su triunfo, ahí está la victoria. Nunca olvidemos, iglesia, la increíble importancia de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Él es el ancla de toda esperanza. Él es la respuesta a toda la pregunta. Él es la esperanza en su resurrección de toda la humanidad. ¿Dónde está la esperanza de esta humanidad? Está en la resurrección de Jesucristo. Si Él no hubiese resucitado, fuéramos miserables en nuestras predicaciones. Pero ¿dónde está el poder de nuestra predicación? Cuando al final del discurso decimos que no solamente Él murió, sino que se levantó y que volverá pronto, muy pronto volverá por su iglesia. Iglesia, hoy más que nunca celebremos la resurrección. No como el que resucitó, el que murió antes de ayer y murió y se levantó hoy. No, el que murió hace 2000 años y hace 2000 años se levantó de la tumba. Él es nuestra esperanza de vida. Él es nuestra gloria. Él es el trofeo que podemos mostrarle al diablo en la cara. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro, de que Él viene y nos levantará con poder y gloria. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso en este día a la resurrección, al resucitado. Hoy celebramos a Él. Hoy celebramos al resucitado, porque la tumba ha estado vacía. No es que está, no, ha estado vacía. Aleluya. Señor, en esta mañana, gracias. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero que en esta mañana hagamos una oración, pero que tú me acompañes, que tú la hagas. Y tú le des gracias al Señor por su resurrección.
Díselo, Señor, sin tu resurrección mi vida no tuviera sentido. Porque también todo terminaría en la tumba conmigo. Pero no todo terminará en la tumba conmigo. Porque como tú eres la perfecta resurrección, también me resucitará a mí. Aleluya. Hoy es un día de dar gracias. Yo quiero que tú le des gracias al resucitado. No al que resucitó esta mañana. No. Al que hace 2000 y pico de años resucitó. Te resucitó a ti porque andaba muerto en delitos y pecados. Y a mí también. Nos resucitó de la muerte del pecado. Y nos levantó con su mano poderosa. Hoy es día de decirle gracias. Y yo quiero que tú, con toda tu mascarilla, le digas gracias. Gracias porque resucitaste. Mi vida tiene sentido en tu resurrección. Aleluya. Mi salvación tiene sentido en tu resurrección. Dile, Señor, gracias porque tú resucitaste. Hoy yo también estoy resucitado de la muerte y del pecado, de la condenación eterna. Tú me sacaste de allí. Por eso hoy no solo celebro que resucitaste, sino que también me resucitaste a mí. Y aun cuando físicamente tenga que ir al sepulcro, hay una esperanza de que me levantará. Los sepulcros serán abiertos y nos encontraremos contigo en las nubes, y allí estaremos en el cielo contigo por toda la eternidad. El calendario no será preocupación. Ya no habrá más hambre ni dolor. Ya no habrá enfermedades. Ya no habrá farmacia para pastillas, ni hospitales para enfermos, ni funeraria para los muertos. No habrá cementerio, porque nuestro Dios es la vida misma, y habitaremos con el dador, sustentador de la vida misma. Señor, gracias porque un pueblo resucitado hoy, Señor, celebra contigo. No celebramos a un Dios muerto, ni a un Dios que resucitó hace 2 o 3 horas. Celebramos al Dios creador, sustentador y galardonador de la vida. A nuestro Dios, al eterno, al príncipe de paz, al Dios de justicia, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale ese aplauso y Dios te bendiga en esta mañana.